Vamos a empezar a hablar de la clase de equilibrio ácido-base. Está presentada por Jaime Chávez Barón y Vanessa Escamilla Leiva. Bien, en resumen, las alteraciones del equilibrio ácido-base son frecuentes en pacientes en estados críticos, ya sea pacientes en estados de diabetes, coma hiperosmolar, etcétera, ¿no? O pacientes con problemas cardiorrespiratorios y por supuesto metabólicos, ¿no? En cuanto a las alteraciones ácido-base se vuelven más extremas, esto quiere decir que se instalan de una manera mucho más rápida y mucho más agresiva. La disfunción orgánica del paciente va a ser mucho mayor y nuestra tasa de morbo y mortalidad va a aumentar. Normalmente nosotros entendemos el principio ácido-base a través de las ecuaciones de Henderson-Hasselbalch. Si bien recordamos, es una ecuación que nos habla del pH, de cómo obtener el pH con un logaritmo de 6.1 y una constante numérica, etcétera. Sin embargo, pues no nos vamos a meter por cuestión de tiempo y etcétera en definir esta ecuación. Solamente tener en cuenta que este es el modelo que vamos a seguir. Hay diferentes teorías o diferentes aproximaciones para el abordaje del ácido-base. Sin embargo, esta es la más común y la que más se aplica normalmente. Bueno, la regulación del hidrógeno es fundamental, ya que con esta vamos a ir agregando diferentes problemas al sistema o al órgano, ¿no? No, quién sabe qué dice. Bien, como les comentaba, la regulación del hidrógeno o de los hidrogeniones es esencial, ya que la concentración de este mismo componente influye en las reacciones enzimáticas, bioquímicas y moleculares, así como en las interacciones de hormonas, medicamentos y muchas veces la mayoría de las veces va a afectar o alterar las proteínas plasmáticas. Es por esto que es importante que conozcamos y sepamos cómo regular un pH que no está bien equilibrado. Bien, los límites fisiológicos del pH, como conocemos, van de 7.35 a 7.44 aproximadamente, o en nanomoles podemos expresarlos de un intervalo de 36 a 44 milimoles. Este equilibrio está aportado entre la producción y el amortiguamiento o la eliminación. Es de esta manera que en esta tabla se puede observar cómo el incremento de los hidrogeniones va a ir incrementando el pH o va a ir haciendo nuestro pH mucho más ácido. Es importante saber que la eliminación y el amortiguamiento se logran a través de los diferentes sistemas buffers que vamos a hablar adelante. Vamos a empezar con el primer sistema buffer, que es el sistema plasmático, en el cual contamos con 4 tipos especiales de sistema buffer. El primero es el bicarbonato, es el que en su mayoría está encargado de la regulación del pH en un 50%, pero tenemos otros 3 sistemas buffers plasmáticos, que es la hemoglobina, que se encarga de un 30%, las proteínas en un 13% y los fosfatos en un 7%. Bien, hablando un poco más del bicarbonato, el bicarbonato está encargado de unirse al hidrogenión en una forma reversible, como es la fórmula HCO3 menos, con la capacidad de aceptar otro hidrógeno para entonces sí formar agua y eliminar entonces CO2, ¿no? Mediante este mecanismo meramente o básicamente explicado, es por el cual el sistema del bicarbonato regula el pH de la sangre. Bien, hablando un poquito más de buffers, no solo tenemos los plasmáticos, como ya saben, también tenemos la respuesta respiratoria,
que una vez que empieza los sistemas de pH a fallar, los sistemas plasmáticos, la respuesta respiratoria en conjunto, no quiere decir que sea primero un paso y luego otro, sino en conjunto se empieza a censar, ¿no? Empieza a censar el pH por los quimiorreceptores y entonces esto va a ser un aumento de la ventilación o una taquipnea que pues va a aumentar una eliminación de la CO2, ¿no? Del CO2 y consiguiente vamos a estar eliminando o vamos a estar regulando nuestro pH en una situación metabólica. Este es el principio de respuesta respiratoria. Si se sensa un aumento de los hidrogeniones en la unión con el bicarbonato, el sistema se encarga de eliminarlo. Por el contrario, si el pulmón, o bueno, se sensa una falla respiratoria en cuanto al pH, vamos a disminuir nuestra respiración. Esto lo vamos a ver más adelante en las reglas de los 5. Es importante para que nosotros determinamos si nuestra respuesta metabólica o nuestra falla es metabólica o respiratoria. Bien, por otro lado tenemos la respuesta renal. El riñón es el tercer sistema de buffer o amortiguamiento que mantiene el equilibrio ácido-base. Estos deben de excretar aniones de los ácidos no volátiles y reabsorber, por supuesto, el bicarbonato. Se logra por medio de 3 mecanismos principales: la reabsorción o excreción del bicarbonato, que es 85% reabsorbido por el túbulo proximal, excreción de acidez titulable y excreción de amoníaco. No nos vamos a meter mucho a detalle en cada uno de estos, solo vamos a decir ciertas cosas importantes. Como les decía, la reabsorción o excreción del bicarbonato filtrado es del 85 al 95% del bicarbonato, se filtra o se reabsorbe por el túbulo proximal. Este mecanismo es el más importante cuantitativamente porque nos va a aportar mucho más buffer plasmático para que nuestro pH siga en equilibrio. La secreción de hidrogeniones por las nefronas sirve para reabsorber bicarbonato. Filtrado, disminuir el pH de la orina, titular amortiguadores urinarios y causar excreción de amonio. Bien, la excreción de acidez titulable es esta referencia de que a un pH de 7.4 el 80% del fosfato circulante se encuentra en forma de monohidrogenada y el 20% dihidrogenada. La mayor parte de la acidez titulable urinaria es formada por la conversión del fosfato monohidrogenado al dihidrogenado. Y bien, la tercera parte es la excreción de amonio. El amonio o amoníaco difunde a la luz tubular renal donde se une al hidrogenión para formar un ion amonio no difusible o NH4, el cual sí es excretado. Las modificaciones en los hidrogeniones son el resultado de cambios de los ácidos volátiles o componentes respiratorios representados por la CO2 y no volátiles o los ácidos no volátiles o metabólicos como el ácido láctico, el hidroclorhídrico, sulfhídrico, etc. Bien, en resumen fue una breve explicación del equilibrio ácido-base y cómo funciona. Sin embargo, la aplicación que creo que más importante le podemos dar es la interpretación a las gasometrías. Si bien recuerdan, en las clases de nefrología nos presentaron un artículo donde nos habla de la regla de los 5 y son 5 pasos para determinar si nuestro paciente está en una situación acidótica, alcalótica o en un estado mixto. Es por esto que, bueno, les presento las reglas de los 5, vamos a ir en orden. No me voy a tardar en explicar a detalle cada situación, sin embargo voy a resaltar puntos importantes que puede ser que hayamos olvidado. Bien, la primera regla es determinar el estado del pH. Si acordamos o nos acordamos, los límites fisiológicos van de 7.35 a 7.45 para fines medibles. Si nuestro paciente está en un pH menor a 7.35,
podemos hablar que está en una acidosis. Si está en un pH mayor a 7.45, podemos hablar que está en una alcalosis. Bien, hay que recordar también que las acidosis y las alcalosis podemos dividirlas. Las acidosis podemos hablar de que hay de anion gap elevado o de anion gap normal o sin elevación. Mientras que las alcalosis las podemos hablar de que hay de cloro urinario alto o de gasto de cloro urinario bajo. Y a partir de esto, pues bueno, vamos a tener múltiples causas. Entre las causas de acidosis podemos encontrar, pues por supuesto, la diabetes, el metanol, la uremia, el lactato o la ingestión de salicilatos o etilenglicol. Las alcalosis, bien, las vamos a estudiar cuando tengamos desórdenes como hipocalemia, rhabdomiólisis o algunos síndromes. Sin embargo, la primera regla pues es insuficiente, ¿no? Por lo que tenemos que determinar entonces si el proceso, como les digo, es de un orden mixto o es puramente acidótico o alcalótico. Por eso se presentan estos parámetros. Cuando tenemos la disminución de la CO2 y el aumento del bicarbonato, estamos hablando de una alcalosis respiratoria. Mientras que cuando tenemos una disminución del bicarbonato y un aumento de la CO2, estamos hablando de una alcalosis metabólica o viceversa, ya sea que estemos hablando de una acidosis. Pero hay que fijarnos claramente si es respiratoria o metabólica en cualquiera de los dos desórdenes. Aquí les dejo esta tabla con los valores para que tengamos en referencia cuáles son. Bien, ahora pasamos a la tercera regla. Esta principalmente es para la aplicación de la acidosis y es calcular la brecha aniónica o el anion gap. Nos va a ayudar a determinar si nuestro anion gap está elevado. Y la brecha aniónica o anion gap se calcula con la elevación del valor normal o el valor normal de 2.6 a 10.6 o incluso mayor. Si es mayor a 10 nuestro anion gap, pues ya estamos hablando de una acidosis de anion gap elevado. Y si es más de 20, pues estamos hablando de una acidosis metabólica severa. Bien, la ecuación es la siguiente. Les presento la ecuación de la acidosis o del anion gap, donde es, para sacar el anion gap tenemos que tomar el sodio menos el cloro más el bicarbonato. Y bueno, una vez que determinemos si es una acidosis con anion gap elevado, para corregir este anion gap debemos utilizar esta fórmula. Es el anion gap más 2.5 por 4 mililitros albúmina en gramos sobre decilitro. Esto con el fin de regresar a la normalidad nuestros valores. Bien, la siguiente regla es verificar el grado de compensación. Si hablamos de que una persona está en acidosis respiratoria o acidosis metabólica, tenemos cierto grado de compensación del cuerpo, como ya lo explicamos en el sistema buffer. Entonces es medible a través de estas respuestas. Entonces la acidosis respiratoria aumenta 10 milímetros de mercurio la CO2 cuando hay un incremento del bicarbonato en un factor de 1 en una situación aguda o en un factor de 4 en una situación crónica. La acidosis metabólica es un miliequivalente de disminución del bicarbonato, es igual a la disminución de la CO2 por un factor de 1.3. Si hablamos de alcalosis respiratoria, son 10 miligramos de disminución de la CO2, lo que equivaldría a una disminución del bicarbonato en un factor de 2 o para la aguda o en un factor de 5 para la crónica. Alcalosis metabólica, hablamos de que es un miliequivalente de incremento en el bicarbonato, eleva a la CO2 un factor de 0.6. Estas reglas las tenemos que aplicar ya que conozcamos nosotros los valores de la gasometría
y entonces aplicarlos para saber cuánto está corrigiendo cada metabolito, ya sea la CO2 o el bicarbonato. Bien, y por último está la regla 5, habla del delta gap, que se determina cuando hay una relación o interrelación de 1 a 1 entre aniones en sangre. Esta fórmula se utiliza si no se ha diagnosticado alguna alteración de equilibrio ácido-base y postula que un incremento del anion gap por un factor de 1 debería de disminuir el bicarbonato por el mismo factor para mantener cierta electroneutralidad. Si el bicarbonato es mayor de lo predicho, pues la interrelación de 1 a 1 o delta gap habrá alcalosis metabólica simultánea. Si el bicarbonato es menor de lo predicho, entonces habrá acidosis metabólica de anion gap normal. Bien, si recordamos, esta regla nos ayudaba a determinar si había patrones mixtos, ¿no? Cuando teníamos tanto una alcalosis como una acidosis, ya sea que la alcalosis fuera consecuencia del desorden metabólico y se presentara también a consecuencia de la misma acidosis de ese desorden, o viceversa, si por una alcalosis hay ciertas descompensaciones y entonces se presentara una acidosis secundaria. Lo importante de esta regla es que en el momento en que nosotros no sepamos cómo está funcionando el incremento del anion gap, podemos utilizarla para determinar si existe o hay otro desorden, como les explico. Entonces, bueno, finalmente estas son las 5 reglas y este es un resumen del desequilibrio ácido-base o del equilibrio ácido-base. Espero que les sea muy útil, pues ahora en el internado seguramente vamos a utilizarla demasiado. Bien, eso es todo.